desastroso que tuvimos en esa visión vertical de la arqueología. Señores, Ecuador no empieza con la llegada de Colón, con la colonia y la república. Eso de pensar que había unas culturas exóticas por ahí que hay que estudiar, no, señores, Ecuador empieza desde hace 10.000 años. Tenemos que nosotros decolonizarnos y pensar y repensar el Ecuador desde ese punto de vista y estructura. Entonces, me decían, tenemos que romper con esa verticalidad de lo más viejo, exótico, a lo moderno. No. Tenemos que aprender a verla horizontalmente. Si la aprendemos a ver horizontalmente, nos vamos a identificar directamente. Vamos a tener pertenencia, orgullosos y ser ecuatorianos. Muy bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Esto forma parte de la segunda época de la historia de la arqueología, que va de 1900 a 1934, que le dije que son las estratigrafías. Las estratigrafías básicamente son segmentos de tierra en donde vamos a encontrar, según generacionalmente, diferentes asentamientos humanos. Generalmente se han visto en las películas o algo que según los cortes de tierra hay coloraciones, y estas coloraciones te hablan de tiempos y asentamientos humanos. Obviamente lo que está más abajo es más antiguo, lo que está en medio es lo más cercano y lo que está prácticamente sobre nosotros es más perteneciente. ¿Por qué estoy utilizando esta estratigrafía? Porque les voy a hablar ahorita sí de las cronologías, de cómo se componen las partes antiguas de las antiguas culturas del Ecuador. Del paleoindio, ya les dije que no tenemos paleolítico, pero sí paleoindio. Tenemos formativo y neolítico. Los abanderados de la cultura emblema de esa época antigua, estamos hablando hace 6.000 años atrás, está Valdivia. Aquí tengo la reproducción Valdivia, que es son unas figurinas, unas figurillas de mano que representaban un falo erecto masculino con forma femenina. Se llama fálico femenina. Y son representaciones posiblemente para hechicería, curanderismo, para extraer males, pero también eran representaciones de muerte, representaciones de dualidades o también representaciones que servían para el tema de embarazo y fertilidad. Yo ya más adelante les voy a hablar del tema del útero y fertilidad en la visión ancestral. Señores, decolonicemos la palabra Venus. Eso está totalmente desechado. No le podemos dar algo que representa todo un continente, un designio europeo, ¿no? Aparte que también esto tenía que ver con la arqueología del siglo XX, fue muy machista y androcentrista, ¿no? Temas de femeninos, Venus, y ahí quedaba y no se investigaba profundamente. Amachalilla. Hay unos arqueólogos que dicen que Tolita también entra, pero hay otros que te dicen que entran en el segundo periodo, que es el clásico. Aquí tenemos a culturas como Tolita, por ejemplo. Aquí tengo un fragmento esto es un fragmento de un trípode, una vasija trípode, que es de la cultura de la Tolita. Estoy hablando de esto hace 1800, 2400 años de antigüedad. Si alguien la quiere ver, aquí está. Y esto son como sonajeros, porque era un plato y eran como sonajeros. Aquí tengo también, posiblemente, cuando me refiero a eso, es la parte cuando llegaron los españoles, son los desarrollos regionales. Ya entre formativo, neolítico y desarrollo regional hay miles de años de transición. En los desarrollos regionales ya teníamos cacicazgos, que eran más o menos como decir alcaldes de territorios, porque los territorios no eran pequeñas ciudadelas bien organizadas, sino que eran grandes territorios de cacicazgos, en donde era la parte política el cacique o la cacique, y en la parte religiosa la chamán o el chamán. Entonces aquí tenemos a manteños, que son los grandes, tenemos a manteños, a macuaque, y aquí tengo, este de aquí, me lo obsequió Ana Asistencia, también trabajando con el programa
de Salango, de intercambio antropológico, que fundó Presley Norton. Me obsequiaron esta cabecita por hacer un trabajo. Sabían que trabajaba en un museo y me dieron a escoger y escogí este monstruo que forma parte de un fragmento de una vasija manteño. Y aquí tenemos igual, esto es un fragmento de una vasija manteño, pero esto es el rostro de un jaguar. Estas son originales. Entonces, creo que con esto trataba de ser bastante didáctico. Independientemente de la charla, esta vitrina es una investigación mía, felinos y conchas espóndilos como medidores y cambios de estaciones. Pero bueno, esa no va a ser mi charla, sino que vamos a entrar un poco a la conciencia o metodologías de pensamiento ancestral. Acercarnos por lo menos un poco a cómo era el pensamiento ancestral. Y vamos a ir, hay una dinámica antropológica muy humana que nos va a revelar eso. Y es una representación simbólica de lo desconocido. El gozo, el placer es una representación del conocimiento. Cuando el ser humano no conocía la naturaleza, estamos hablando del paleolítico europeo y paleoindio americano, no conocías la naturaleza, ni el porqué de los mecanismos de la naturaleza, era normal tener miedo. Miedo a los cambios climatológicos, no sabías por qué llovía, no sabías por qué había luz y después noche o luna, no sabías por qué la tierra solía moverse, no sabías por qué las cosas se crecían y comías, no sabías nada, no entendías nada. Y cualquier suceso desconocido es obvio que te iba a provocar temor. Sin embargo, señores, cuando ya nosotros domesticamos, cuando ya nosotros supimos agricultura, conocimos el medio ambiente, dominamos la naturaleza, la arquitectura para la vivienda, teníamos una ritualidad y aprendimos a ver a los animales, entendiendo que el jaguar es el animal más poderoso del continente, hasta la actualidad, ya el miedo hizo que le diéramos forma a lo desconocido. Cuando pierdes el miedo, conoces los mecanismos y les das forma. Esta figura para mí es una máxima representación del conocimiento ancestral. Representa a un jaguar, a una deidad o una fuerza de la naturaleza en la cultura latolita, que ya les dije que unos arqueólogos dicen que es el formativo, otros el clásico, tiene entre los 2400 años, 1800 años de antigüedad y 1400 años de antigüedad. Y estuvo, bueno, la atolita estuvo en la costa norte del Ecuador Esmeraldas en la actualidad. Y representa el poder del trueno, el relámpago y los excesos de agua, el exceso de lluvia. Esto era necesario, señores, era necesario para tener una perfecta siembra y perfecta cosecha. Nosotros podemos en la actualidad, que tenemos tantos avances tecnológicos y hago así mis dedos, podemos pensar que es banal esa situación, pero en la antigüedad eras tú y tu entorno. El proceso cerámico, la cultura Valdivia, si pudieron observar que es efectivo, le digo, porque se hicieron estudios en termoluminiscencia en la cerámica y se puede constatar que Valdivia, ya hace 6.000 años, sabía qué tecnología aplicar en el modelado para contener líquidos o para contener sólidos. Tiene una particularidad, presenta por primera vez una obra de 4 mujeres indígenas. Una está mirando de lado, la otra mira 3/4, la otra mira para abajo, pero hay una que mira al espectador. Esta obra, aparte que les estoy dando la idea de la composición, es tan hermosa porque por primera vez se dignifica al indígena. Son vendedores de flores. La obra se llama Vendedora de Flores. Y fue la primera vez que una obra de esta envergadura forma parte de un salón y para esta época gana el salón. Ese salón es el famoso Salón Mariano Aguilera en la actualidad. Y de ahí viene Alba Calderón para pintar cholos, indígenas, negros.
La gente no tenía igualdad en esa época, y es en esta época donde la política y el arte por primera vez se fusionan en pro al otro. Y es desde esta época izquierdista que tenemos los sindicatos. Se mataba a la gente. Si salías a hacer un paro, esto, básicamente, y si eres indígena, no afrodescendiente en Ecuador, si eres indígena era lo peor, porque se creía que el indígena no tenía alma. Amén del que el sambo y el cholo era animal de carga, pero como eran bravos en la costa, se les pagaba, por el indígena los mataba. Entonces, el realismo social, que es la primera etapa del arte moderno, es el arte que mira al otro. El abanderado fue Camilo Egas, el pionero, Kidman y Guayasamín. Pero hay un tema con Guayasamín. Guayasamín logra exponer tanto el dolor indígena que logra la fórmula de la capitalización económica. Mariela. Y para la capitalización económica, para 1950 y 60, la Casa de la Cultura de Quito, que era el emblema cultural de los leitmotiv, las técnicas ganadoras del arte en esa época, solo se dirigían al indigenismo. Pero ya para esa época había un grupo de jovencitos, Almeida, Villasís, Molinari, Tábara, que estaban hartos del indigenismo. O sea, ya no podían más con ese realismo, ya el cholo trabajador, del Montubio, el negro, ya no querían saber. Eso ya había cumplido su cometido. Había cumplido su cometido. Ya había seguro social, se trabajaba en la igualdad, en la salud del otro. Entonces, ¿qué es lo que hacen este grupo de jovencitos? Comienzan a buscar una nueva forma de identidad. Para esto, en los años 60, Enrique Tábara decide irse a España a estudiar y logra absorber mucha información. Bueno, haciendo un paréntesis ahí, aquí vamos a ver unas láminas muy antiguas, pueden acercarse. Que la particularidad de estas láminas que fueron mandadas a pintar por un interesado en temas arqueológicos. Cuando se pintan estos dibujos arqueológicos, no habían estudios de arqueología. Recién estamos en la primera fase arqueológica que les hablé, de 1879 a 1899, que fue la época del coleccionismo. Uno no sabíamos qué era, pero comenzaba a ver cosas hermosas de gente, culturas que hacían cosas hermosas que habían existido antes del territorio costeño y andino. Entonces lo que se comienza es a dibujar eso. Pero es interesante que el curador de esta exhibición, Rodolfo Profe, haya hecho énfasis entre el realismo social ancestral y el coleccionismo para dar paso a la ruptura del realismo social, para avanzar al ancestralismo. Por ello, en esta exhibición, avanzar al ancestralismo. Te voy a dar las claves de estos jóvenes y cómo logran romper con ese proceso de el realismo social. Por ejemplo, aquí tenemos una obra que entra muy bien al tema del realismo social. Es una obra, ¿cómo diríamos? Figurativa, de una mujer votiva al sol. Y esto es interesante porque el simbolismo de esta obra nos habla de la ritualidad, la mujer, la ofrenda, el sol como dador y generador de vida. Pero abajo está el trigo, el gran alimento continental ancestral, el trigo. Bueno, fueron muchos otros, todo el frejo, la yuca, pero el trigo es un emblema. Pero los ancestralistas por primera vez rompen con lo figurativo para comenzar a jugar con las fórmulas. Si te hablaban del sol, te hablaban del sol desde una postura política. Aquí vamos a ver que esto se compone de sucres. El sol en fases, se vuelve críptico aquí con perforaciones. Yo le decía a Rodolfo que esto me parece la entrada del sol, la salida del este y la puntada por el oeste. El sol en símbolos iconográficos con pan de oro. Y esta conexión de esta con esta me parece maravillosa porque todas hablan del sol, de diferentes perspectivas. La ruptura del arte moderno, vuelvo a hacer un énfasis, es única en su clase en Latinoamérica. El continente no le ha hecho justicia al arte moderno ecuatoriano. Está todavía revisando esa situación. Porque si nosotros nos ponemos a comparar los procesos de arte latinoamericano
de Chile, México, Colombia, Perú, Bolivia. El de Ecuador es bastante significativo y muy creativo. Y justamente por esta parte. Pero bueno, aquí vemos fragmentos de industria. Lo que esa representación figurativa ancestral era el sol y el trigo, por el alimento, el vientre y alimento que les comenté. Aquí la nueva forma de abundancia era la industria. Entonces ahí ya tenemos las primeras partes donde por primera vez y en suceso todos estos artistas comienzan a ver atrás, pero no solo de Ecuador, antiguas culturas ecuatorianas. Aquí van a encontrar reminiscencias incas, mayas, van a encontrar de Tiahuanaco en Bolivia, van a encontrar de la cultura San Agustín de Colombia. Se volcaron a toda la ancestralidad continental para buscar una nueva significancia e identidad.